preferible que salga cualquier bobería a que se quede aquí encerrada y deprimida. Tienes que aspirar a ser el equipo provincial y a ser el equipo Cuba. Cuento chino ese de que la incompatibilidad de carácter y de que el matrimonio no funciona. Ese es el favor que tú me ibas a pedir, Marco. Después yo recojo los platicos, las tacitas, ustedes disfruten. Permiso. Me encanta. Unas apuestas con unos socios. Déjame terminar, que a lo mejor no es tan grave. Dorian y el otro dueño me lo dijeron el segundo día. Yo les dije que prefería dormir tranquilo, que no me montaran a mí nada de eso. Cuenta que te está haciendo daño. Va a dejar de ser el logro que está haciendo en estos días. Antes de seguir destapando cada uno de estos oscuros secretos que amenazan con destruirlo todo, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy, ya sea Cuba, Estados Unidos, España o cualquier otro lugar. Así que déjame tu comentario aquí abajo, porque leo y respondo personalmente a cada uno para sentir cerca a nuestra gran comunidad. La ruptura definitiva entre Lisette y Marcos ha encendido una chispa incontrolable de locura y desesperación, transformando al doctor en un peligro latente para sí mismo y para quienes lo rodean, mientras su propio hijo Onel prefiere el dolor del exilio voluntario antes que seguir respirando la toxicidad de un hogar convertido en un campo de batalla permanente. Lejos de recapacitar, Marcos alimenta una venganza ciega que solo acelerará su propia destrucción, mientras Lisette intenta sanar las heridas en un nuevo camino a pesar del asedio constante de un pasado que se niega a soltarla. Mientras tanto, en las sombras del gimnasio y el restaurante, la tensión entre los hermanos ha llegado a un punto crítico tras las pruebas irrefutables de corrupción que Adrián descubrió sobre las actividades turbias de Dorian. Aunque Adrián intentó frenar el desastre imponiendo reglas estrictas, la soberbia de Dorian y la manipulación maquiavélica de Aitana continúan operando como un virus silencioso que corrompe cada espacio, buscando desgastar la paciencia de un hombre que carga con el peso de proteger a una familia empeñada en destruirse a sí misma. La situación se vuelve aún más asfixiante al ver cómo Claribel sigue atrapada en la red de extorsión tejida por Aitana, quien utiliza el oscuro pasado de Ulises como un látigo constante para doblegarla y obligarla a sacrificar su propia tranquilidad con tal de mantener un estatus social que se cae a pedazos por segundos. La presión psicológica es tan intensa que cualquier error mínimo provocará una reacción en cadena, desatando un escándalo de proporciones colosales que dejará al descubierto la verdadera naturaleza de cada personaje. Si quieres estar siempre un paso adelante y no perderte ni un solo detalle de este trágico desenlace, donde las verdades ocultas saldrán a la luz de la forma más dolorosa, suscríbete ahora mismo al canal, activando la campanita, y déjame en los comentarios cuál crees que será la reacción de Adrián cuando descubra la verdadera magnitud de la traición de Aitana. La espiral de destrucción psicológica en la que se encuentra sumergido. Marcos no hace más que profundizarse con cada minuto que pasa, empujándolo a cometer locuras impulsivas que ponen en riesgo no solo su propia estabilidad profesional en el hospital, sino también la poca dignidad que le queda frente a un hijo como Onel, quien ha decidido poner tierra de por medio para no seguir siendo testigo de la degradación absoluta de su padre. Mientras tanto, en el búnker de las manipulaciones, Aitana sigue frotándose las manos al ver cómo sus maquinaciones logran desestabilizar la mente de todos los involucrados, utilizando las debilidades ajenas como fichas de ajedrez en un juego macabro donde ella cree tener el control absoluto del tablero. Sin embargo, la red de mentiras comienza a mostrar grietas demasiado grandes para ser ignoradas, y la creciente sospecha de que alguien muy cercano está filtrando información confidencial mantiene a los personajes en un estado de alerta permanente, donde una sola palabra maldicha o un paso en falso bastará para desencadenar el colapso final de esta estructura familiar podrida desde los cimientos. La tensión acumulada capítulo a capítulo
ha llegado a un punto crítico donde los hilos del destino comienzan a apretarse con tanta fuerza alrededor del cuello de cada personaje que ya no queda margen para las excusas ni para las falsas promesas de enmienda, obligando a los espectadores a presenciar cómo el peso de las malas decisiones del pasado se desploma sin piedad sobre las vidas de quienes creyeron que podían burlar las reglas del juego eternamente. La atmósfera en la casa principal se ha vuelto irrespirable, marcada por el eco de los reproches y el fantasma constante de una ruina inminente que no distingue entre culpables e inocentes. Mientras cada miembro del clan se atrinchera en sus propias mentiras, intentando blindarse contra un colapso que se adivina tan rotundo como definitivo. En este escenario de claustrofobia emocional, la figura de Adrián emerge con la trágica dignidad de quien intenta sostener los pedazos rotos de un jarrón de cristal con las manos desnudas, desgarrándose la piel en el proceso, al constatar que su inquebrantable lealtad familiar y su sentido del honor están siendo pisoteados sistemáticamente por aquellos mismos que juraron caminar a su lado en las buenas y en las malas. La dolorosa revelación de las transacciones turbias en el gimnasio y las apuestas clandestinas orquestadas por su hermano Dorian no representan solamente una traición a la confianza fraternal, sino la constatación de que el núcleo de los negocios familiares se ha podrido desde adentro, transformándose en una tapadera de actividades ilícitas que amenazan con arrastrar a todos hacia un fango judicial del que será imposible salir bien librados por más influencias o coartadas baratas que intenten inventar a última hora. Dorian, por su parte, encapsulado en una soberbia infantil y alimentado por la falsa seguridad que le otorgan los consejos venenosos de Aitana, sigue subestimando la gravedad de sus actos, incapaz de comprender que el cerco policial y financiero se está cerrando con una precisión milimétrica que dejará al descubierto todas sus trampas en el momento menos pensado, dejándolo completamente desamparado ante la furia de un padre como Gonzalo, quien ha vivido ciego ante los defectos de su hijo predilecto, hasta que la evidencia se ha vuelto tan brutal que ya no hay manera humana de maquillarla o justificarla con discursos paternalistas vacíos de contenido. La presencia de Aitana en este engranaje de destrucción funciona como el catalizador perfecto de la desgracia, un virus silencioso que corrompe cada espacio que pisa, utilizando las debilidades más profundas de los demás, como el miedo de Claribel ante la inminente revelación del oscuro pasado de su hermano Ulises, para tejer una red de extorsión tan fina y resistente que convierte a todos los que la rodean en meros peones sacrificables en su tablero de ambición desmedida. Claribel, atrapada en una pesadilla psicológica constante, ve cómo su tan ansiada boda con Enrique se tambalea al borde del abismo, amenazada por el terror constante de que la alta sociedad y el estricto patriarca Simón descubran la verdad sobre su familia, lo que la obliga a doblegarse ante los caprichos más ruines de Aitana en un acto de desesperación que solo acelera su propia condena moral y social, convirtiendo su ilusión de ascenso en una celda dorada de la que ya no puede escapar por su propia cuenta. Paralelamente, el drama conyugal y familiar de Lisette y Marcos continúa su curso hacia una catástrofe irreversible que amenaza con desbordar los muros de la casa y trasladar la violencia contenida directamente a los pasillos del hospital, donde la obsesión enfermiza de Marcos por recuperar el control de su vida lo ha transformado en un ser errático, consumido por los celos y el alcohol, incapaz de aceptar que su matrimonio está muerto y que sus actos de acoso solo generan repulsión y vergüenza en su propio hijo Onel. La decisión de Onel de mudarse a un alquiler para poner tierra de por medio y escapar de la atmósfera irrespirable del hogar paterno representa el golpe más duro para el orgullo herido de Marcos, quien en lugar de reflexionar sobre sus propias fallas como padre y esposo, alimenta un rencor ciego hacia el médico del hospital,
culpándolo falsamente de todas sus desgracias y tramando una venganza impulsiva que podría costarle no solo la licencia médica, sino también la libertad ante la ley. Lisette, mientras tanto, intenta reconstruir sus pedazos en un entorno ajeno, enfrentando los juicios morales de una sociedad prejuiciosa que la señala por atreverse a romper las cadenas de un matrimonio opresivo, demostrando una resiliencia encomiable a pesar de la sombra persistente de las amenazas de su exmarido, quien se niega a aceptar la cruda realidad de su fracaso personal. Y cuando la tensión dramática parece haber tocado techo en cada una de estas subtramas entrelazadas con maestría, la aparición de nuevos elementos probatorios, como la misteriosa carta del difunto abuelo Luciano y los documentos financieros que demuestran el vaciamiento sistemático de las cuentas a través de firmas falsificadas, dinamita los cimientos de la casa principal, obligando a los hermanos a enfrentarse en un careo final donde las caretas caen definitivamente y se revela que el verdadero enemigo no vino de afuera, sino que se ocultaba bajo el mismo techo, compartiendo la mesa y fingiendo una falsa inocencia mientras robaba el patrimonio de generaciones enteras. La incertidumbre se apodera de cada espectador que sigue este apasionante recorrido, preguntándose quién será el primero en quebrarse bajo el peso de las pruebas y qué consecuencias traerá la intervención de la justicia en un clan donde nadie tiene las manos completamente limpias, preparando el terreno para un desenlace de temporada que promete sacudir los cimientos de la televisión y dejar una huella imborrable en la memoria de todos los seguidores fieles que aguardan con el corazón en la boca el momento exacto en que la verdad reine por fin sin oposición alguna.